Presidente. Tal como buenas tardes a las EPS e IPS convocadas, pero también a toda la audiencia que tenemos aquí, porque este es un tema fundamental, importante para Colombia. Hemos escuchado una parte, es decir, hemos escuchado a los representantes y las representantes de las EPS y de las IPS, aquí convocada por la Comisión Séptima, pero efectivamente nos hace falta esa otra mirada que corresponde a los pacientes y a los trabajadores y trabajadoras. Tengo que señalar que me preocupa muchísimo, he escuchado atentamente desde la primera intervención hasta la última del representante de Medimax. Me preocupa muchísimo el tema de lo que se viene planteando. Lo digo yo esperaba más realmente. Me parece que ha habido un derroche de que todo está bien, que aquí no pasa nada, como que no hay, que todas van superando las dificultades que tienen y que pareciera que el único problema aquí es ADRES, es decir, el Estado, que es el que debe, que no hay ningún problema de corrupción, que no hay sobrecostos, que no hay dificultades de ningún orden. Repito, puede ser que no haya entendido bien esta situación, pero me da esa impresión y es preocupante. En esa medida quisiera plantear algunas ideas, querido presidente, y es que, bueno, tal como esta es una crisis que viene desde hace mucho tiempo, el tema de la salud, de las EPS, de las IPS, y simplemente quiero abordar algunos, como el tema con el grupo Saludco, donde se devenía básicamente o se dividía en dos partes, la parte de las EPS y la parte de las IPS. Las clínicas que eran la propiedad o eran propiedad de la corporación IPS Saludco, una de las empresas del grupo, después de que se presenta la intervención esta mal hecha, mal elaborada, lo digo con todo respeto, de parte de la Superintendencia de Salud del gobierno anterior, bajaron de precio muchas de estas clínicas, tal como lo dijo ahorita la representante, devaluada, en mal estado, en unas condiciones deplorables, tal como lo dijo ella. Así que entonces fueron vendidas a una pequeña empresa, como es el caso de Café Salud EPS, que hoy conocemos como ESIMED S.A. Y bueno, estas empresas no le pusieron ni un solo peso a esas clínicas ni a esas EPS. No, a pesar de que eran pequeñas, a pesar de las problemáticas que tenían sus dueños, repito, no le pusieron un solo centavo que permitiera adecuar la empresa a las nuevas exigencias al recibir tantos beneficiarios. En este proceso de asumir las nuevas clínicas, se sustituyeron patronalmente, pasaron de una a otra, más de 9.500 trabajadores y trabajadoras. Y además despidieron alrededor de 3.000 trabajadores sin ningún tipo de garantía. Y eso no lo han dicho aquí, por ejemplo, quienes me han antecedido de la palabra. De todo este grupo de trabajadores y trabajadoras sacaron, echaron, expulsaron a la fuerza de las clínicas más de 633 trabajadores y trabajadoras.
Repito, una vez ESIMED recibe la operación de las clínicas que antes eran de Saludco, esto desde diciembre de 2015, que recibieron alrededor de 166 sedes. En 2017 solamente le quedaban 45 de estas clínicas que habían recibido. Es decir, para señalar el estado hacia dónde la debacle que se fraguó allí por esta empresa y que obviamente iba en detrimento tanto de los usuarios, usuarias, es decir, de los pacientes como también de los trabajadores, porque este es el asunto que nadie menciona acá. En medio de la crítica situación de ESIMED, que es el que queda en la clínica de Saludco, es vendida a Presmed, SAS o SAS. Mientras que otras empresas, Presnuco, SAS, compra las redes o los restos pues de la EPS de Saludco. La venta no mejoró la situación. Es un aspecto que creo debe quedar claro en este debate de control político, porque los dineros que debían entrar para pagar las deudas con las quebradas clínicas de ESIMED, aproximadamente alrededor de 111 mil millones de pesos, fueron cruzados directamente a Café Salud. Estos dineros nunca fueron a pagar o nunca llegaron a lo que prestaron correctamente el servicio en las IPS. A las clínicas además de que no les inyectaron capital, se les sustrajeron dinero para pagarles obligaciones a los nuevos dueños, es decir, a los de Presmed y Presnuco. Aproximadamente estamos hablando de 151 mil millones de pesos. Por supuesto que esto las acabó de quebrar a las IPS. Por eso tiene razón la doctora que intervenía frente a la situación que tenían las IPS. Y como consecuencia de lo anterior, con todos estos dineros, no se pagaron las indemnizaciones a los trabajadores y a las trabajadoras que fueron despedidos, incluso a los que hoy permanecen esperando que las empresas les llamen, que les deben más de 10 salarios, o que están a la espera de que sean, repito, llamados con el tema de que trabajar desde sus casas, con el tema de la telemedicina y otros aspectos que definitivamente no ha funcionado para el Sistema Nacional de Salud. Entonces, además de las IPS, yo creo que definitivamente han salido los más y las más afectadas son los trabajadores, las trabajadoras, que nadie pregunta por ellos, ni nadie indaga sobre su situación real. Y por supuesto, los millones de usuarios y usuarias que tocan las puertas de las IPS, de los hospitales, y no reciben atención porque las EPS no les han pagado. Pero repito, insisto, nada de eso se dijo aquí. Y parece que hay mucho interés de quienes han hablado frente a la alternativa que plantea el gobierno nacional alrededor del acuerdo de punto final, es decir, un acuerdo de pago que significa girarles a la EPS, así como cubrir las deudas que se produjeron en los servicios que no estaban en el plan obligatorio de salud, ahora llamado no financiado, con cargo a la unidad de pago por capitación. El acuerdo se reglamenta a través de un decreto que se inserta al Plan Nacional de Desarrollo y que involucra e inserta el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud
y la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social, es decir, las ADRES. Bueno, que antes la conocíamos como FOSIGA, ¿no? Este acuerdo prevé realizar pagos a las EPS por servicios y tecnologías. El acuerdo de punto final no establece algunas condiciones para girar el dinero que implique superar la deuda con las y los trabajadores. Insistimos mucho en esto porque de verdad a nadie parece importarle esta situación. Finalmente, queremos señalar que para realizar estos giros, por ejemplo, que están pendientes, debería haber un condicionamiento especial de cubrir esas deudas con los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo de garantía del servicio a los usuarios y las usuarias. Eso es fundamental acá. Reitero que este balance o este debate de control político tiene que conducir a que haya una salida efectiva y no pañitos de agua tibia como viene ocurriendo, y hoy no hay una respuesta eficiente, efectiva de parte de los representantes de las EPS frente a cuál va a ser esa salida que están esperando y estamos esperando los colombianos y las colombianas. Muchas gracias, presidente.